Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el propósito que tiene que ver con la representación fiel. Como saben, estamos hablando acerca de la unción del Espíritu Santo. Estamos trabajando el tema bajo la unción. El día de hoy es el capítulo quinto, propósitos, representación fiel. Ese es el propósito que nos toca analizar el día de hoy. Ahora, vendrían como dos incógnitas de alguna manera cuando nosotros escuchemos acerca de representación fiel. Es decir, ¿a quién represento y ante quién lo represento? Es básicamente de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Ok? Debemos recordar que bajo la unción del Espíritu Santo es donde nosotros debemos ubicarnos. Y el día de hoy quiero arrancar con una frase, no sé si estés de acuerdo o no, pero yo creo que es a lo que la Biblia se refiere. Y es que cuando nosotros nos movemos bajo la unción del Espíritu Santo, podremos imitar y superar al Maestro. Estoy dándole acceso aquí. ¿Ok? Entonces, desde mi perspectiva, cuando nosotros nos movemos bajo la unción del Espíritu Santo, podremos imitar y superar al Maestro, en este caso, a nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que concuerdes con el acercamiento que yo tengo y vamos a ir avanzando en esta área, ¿ok? Entonces, debemos recordar que es indispensable movernos bajo la unción del Espíritu Santo y con su llenura. Y esto, la llenura la vamos a obtener yendo a la fuente, ¿ok? Bien, para arrancar este tema vamos a ir a Juan, capítulo 14. El día de hoy nos vamos a estar moviendo solo sobre el Evangelio de Juan. Ahí van a estar contenidas todas las citas que vayamos tocando el día de hoy, a excepción de una, pero todas las demás están contenidas ahí porque precisamente a quien debemos representar fielmente, pues es a Jesucristo. Y si queremos aprender de él, todo lo que se habla acerca de él, básicamente de su ministerio está contenido en los evangelios, ¿ok? Entonces vamos a ir a Juan 14, versículo 12. Y la palabra empieza diciendo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, como yo te estaba diciendo, aquí el Señor Jesucristo está expresando que las obras que él hacía, nosotros las podríamos hacer y aún mayores. Por eso yo te decía, empecé esta reunión diciéndote que si nosotros nos movemos bajo la unción del Espíritu Santo, entonces podremos imitar, pero aún superar al Maestro. Esto está basado en el pasaje que te acabo de decir, porque eso es algo que el propio Señor Jesucristo expresó. Él dijo, obras mayores que las que yo hice, vosotros haréis. ¿Por qué? Porque él iba al Padre. ¿Ok? Entonces, cuando él se refiere a que va al Padre, él está diciendo que él va a enviarnos a quien estuvo con él y en él, para que nosotros podamos cumplir la encomienda que él tuvo, como él la cumplió, y mediante ese traspaso de estafeta, que es lo que está haciendo cuando nos encomienda a nosotros, entonces nosotros podemos cumplir de igual manera la encomienda que recibimos de él. Y entonces no debemos pensar que no somos suficientes o capaces para lo que Dios nos ha llamado a hacer. Cuando nosotros entendemos que realmente Jesús dijo, yo voy al Padre y por eso es que ustedes van a hacer cosas superiores a las que yo hice, es porque él iba a rogar que el Espíritu Santo viniese. Y es el mismo Espíritu que estuvo en él. Entonces nosotros podemos hacer exactamente lo mismo, cumplir la encomienda que él tuvo tal y como la hizo, como él la llevó a cabo, y de la manera en que él lo llevó a cabo. Entonces nosotros, de ninguna manera debe caber en nosotros ese pensamiento de que somos incapaces de hacer algo que Dios nos mande a hacer. Muchas veces puede estar presente ese pensamiento en nosotros y por eso es que muchas veces no nos atrevemos a servir o no tomamos el llamado de parte de Dios porque nosotros consideramos no tener las habilidades o las capacidades necesarias para llevar a cabo alguna tarea que nos sea encomendada. Cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo es el que
nos va a ayudar tal y como lo hizo con el Señor Jesucristo, entonces nosotros dejamos de lado ese pensamiento. Entonces, cualquiera que sea el llamado que Dios haya hecho a mi vida o cualquiera que sea la tarea que me haya sido encomendada, yo tengo la capacidad y la habilidad de llevarla a cabo porque el que me ayuda a hacerlo es el propio Espíritu Santo. ¿Ok? Seguimos avanzando. Ok. Sí, entonces vamos a avanzar vamos a Juan 2, capítulo 2, versículo 11. Es cuando Jesús inicia su ministerio, ¿ok? Entonces nos vamos a remontar a ese pasaje. Y es cuando precisamente Jesús está en las bodas de Cana. Ahí es donde arranca pues prácticamente su ministerio con el milagro que él estaba haciendo. Entonces dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ok, entonces yo lo que puedo observar en este pasaje es que finalmente una de las encomiendas que nosotros tenemos o de la representación que nosotros debemos llevar a cabo es precisamente las señales como las hizo Jesús. ¿Ok? Entonces, si él arrancó su ministerio llevando a cabo señales, nosotros debemos llevar a cabo nuestro ministerio de la misma manera que él lo llevó. Y entonces nosotros tenemos esa representación fiel de él al nivel que él lo hizo. Ahora, las señales cumplen un propósito. Y tú puedes ver que en 1 Corintios 14, 22, esta es la única cita que vamos a tomar fuera del Evangelio de Juan, pero en 1 Corintios 14, 22 está hablando acerca de las lenguas, del hablar en otras lenguas. Entonces dice, así que las lenguas son para señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Por qué tomo este pasaje? Porque como yo te estoy diciendo que nosotros debemos llevar a cabo señales como las llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo, siendo sus fieles representantes, las señales tienen un propósito y las señales están diseñadas de parte de Dios para impactar a los incrédulos. Esa es una de las cuestiones que está detrás de las señales. Yo me parece que la última sesión que tuvimos, que fue el capítulo 4, estuvimos hablando algo acerca de los dones y de los ministerios. Y yo te decía que, por ejemplo, cuando tú ves a un evangelista operar, generalmente en él opera el don de milagros. ¿Por qué? Porque las señales están diseñadas para impactar a los incrédulos. ¿Qué quiere decir? Cuando el Señor Jesucristo empezó a hacer milagros y señales entre el pueblo y en donde él se movía, ¿quiénes eran impactados? Pues eran impactados incrédulos y lo que esto hacía es que la gente creyera en él. Entonces, cuando nosotros cumplimos el mandato de nuestro Señor Jesucristo y somos representantes fieles de él, tenemos que llevar a cabo señales. Cuando el Señor Jesucristo hizo la encomienda, está hablando acerca de esas señales. Y tú puedes ver que en la Biblia están muy claramente detalladas las señales que nos van a seguir. Esas señales tienen que estar presentes en tu vida. Tú tienes la habilidad y la capacidad de llevarlas a cabo porque el mismo Espíritu que estuvo en el Señor Jesucristo es el que está en ti. Entonces, por eso te estoy comentando acerca de las señales. Entonces, como el Señor Jesucristo llevó a cabo señales desde el principio de su ministerio, nosotros debemos llevarlo a cabo también de manera permanente. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, esa potestad, ¿qué pensarías si yo te digo que esa misma potestad te fue dada a ti? Tal vez sean cosas que empiezan a chocar de repente en nuestra mente, porque hay cosas que creemos
que solamente están destinadas para Dios. Pero cuando tú ves que hay una potestad que les fue dada al Señor Jesucristo y para que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios, y si nosotros estamos para representarlo fielmente, quiere decir que lo que operó en él opera en nosotros. Y tú puedes ver entonces en Juan 20:23 que está diciendo la palabra: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. ¿Qué quiere decir? Que tienes la potestad inclusive de llevar a las personas a ser hechos hijos de Dios. Tú puedes ver entonces que no hay limitaciones. Por algo el Señor Jesucristo dijo: las obras que yo hice mayormente las harán ustedes. El mismo espíritu que me daba a mí la habilidad y la capacidad de hacer las cosas va a estar en ustedes. Entonces nosotros tenemos la representación fiel de Jesucristo. Nosotros tenemos que hacer lo que Él hizo en todas las áreas y en todas las, digamos, como esferas en las que Él se movió. Nosotros debemos movernos. Entonces nosotros podemos llegar a este aspecto como lo está manejando Juan 20:23. Vamos a ir a Juan 14:16, donde está hablando acerca cuando el Señor Jesucristo va a ir a cumplir la obra para la cual había venido. Él está hablando con sus discípulos y dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora, cuando vemos este pasaje y él está diciendo que él iba a rogar por el otro consolador, que es evidentemente el Espíritu Santo, entonces él está diciendo que este otro consolador iba a estar con nosotros para siempre. ¿Qué puedes leer entonces entre líneas? Que el Señor Jesucristo, pues evidentemente no iba a estar para siempre, ¿no? Bueno, nosotros que ya conocemos el desenlace de la historia, entendemos que es así. Los discípulos en ese punto no sabían esa parte, o sea, sabían que venía, él les había anticipado, pero había cosas que no entendían. Cuando él está diciendo, va a venir un consolador que sí va a estar con ustedes para siempre, él expresa también en Juan capítulo 16, dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Eso quiere decir que él no iba a estar de manera permanente. Ahora, Jesús no podía estar siempre, eso es un hecho. Él tenía que cumplir un ministerio, tenía que ir a la cruz y después ascender al Padre. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Espíritu Santo viniera, Él sí iba a estar en todo lugar y en todo momento, que era una de las limitaciones que el Señor Jesucristo tenía por estar contenido con las limitaciones que nosotros estamos. Tú y yo no podemos estar en todo lugar, ni en todo momento, ni podemos estar para siempre. El Espíritu Santo sí. Ese Espíritu Santo es el que estuvo en él y el que lo ayudó a cumplir su ministerio. Entonces nosotros podemos tener esa representación fiel de él porque tenemos ese mismo espíritu que estuvo con él, el espíritu que puede estar en todo lugar, en todo momento y que va a estar para siempre. ¿Ok? Entonces, cuando él dice voy a mandar otro consolador, hemos entendido que se refiere a alguien que iba a ser exactamente como él o que iba a tener la misma injerencia, y lo podemos entender porque pues precisamente fue quien estuvo en el Señor Jesucristo y que operó en él y a través de él, y entonces es exactamente el mismo, nada más que de alguna manera estaba siendo Jesús el que hacía las cosas y no directamente el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo está ahora en nosotros y es el que hace las cosas a través de nosotros. ¿Ok? Vamos a ir a Juan 14:26. Dice: más el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas aquellas cosas que nosotros desconocemos, pero también va a recordar todas las palabras que el Señor Jesucristo dijo. Y recordarás que me parece ser que la semana antepasada te estaba yo comentando que algo que yo había entendido es que el nivel de revelación que nosotros vamos a tener va a venir porque el Espíritu Santo que inspiró esas escrituras no solo las inspiró, sino que en el caso, cuando tú analizas los evangelios,
ese espíritu estuvo presente en cada uno de los milagros que el Señor Jesucristo hizo o en cada una de las actividades que él llevó a cabo, de tal manera que él, al estar presente en ese momento, él puede decirte exactamente lo que sucedió y cómo sucedió. Porque muchas veces nosotros tenemos ese acercamiento a la palabra y decimos, bueno, es que yo no encuentro el punto exacto que detonó que las cosas sucedieran. Uno puede decir, bueno, pues sí, el Espíritu Santo es el que hacía las cosas, el que orientaba al Señor Jesucristo, el que liberaba el poder del reino, sí, pero hemos entendido que hay cosas que detonan ese poder o cosas que lo detienen. Entonces, cuando nosotros podemos ver que el Espíritu Santo tiene esa función de recordarnos, pero también de enseñarnos, quiere decir que realmente los secretos que hay detrás de todo lo que operó el Señor Jesucristo, los podemos tener nosotros disponibles. Es decir, nosotros vamos a tener la capacidad de entender exactamente aquello que detona el poder de Dios y el punto exacto en el que eso sucede. Entonces tenemos la capacidad de poder hacer entonces sí las obras que hizo el Señor Jesucristo y mayores. ¿Por qué? Porque vamos a tener el pleno entendimiento, que era uno de los propósitos de la semana pasada, esa revelación que el Espíritu Santo da, de todas aquellas cosas en la medida en que operaron en el Señor Jesucristo y cómo operaron en Él y a través de Él. ¿Ok? Entonces, ese es algo que también debe dejarnos tranquilos, que realmente nosotros podemos ser esos representantes fieles porque el Espíritu Santo es el que nos enseña a hacerlo. ¿Ok? Bien, vamos a Juan 16, capítulo 16, versículo 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el otro consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahí, bueno, esto viene con el punto anterior, ¿ok? Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Tú puedes recordar que el Señor Jesucristo decía, no hago nada que no vea yo al Padre hacer, ni digo nada que no oiga de lo que está sucediendo, ¿ok? De lo que el Padre está hablando, de lo que el Padre está diciendo. Esas palabras tú las vas a poder encontrar en Juan capítulo 5, versículos 19 y versículo 30. En esos dos versículos es donde está hablando el Señor Jesucristo externando este punto, ¿no? Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, tenemos la certeza de que el Espíritu Santo es el que nos guía, pero también el que, como hizo trabajar al Señor Jesucristo, nos va a hacer trabajar a nosotros. Es decir, en el Señor Jesucristo operaba el Espíritu Santo y le traía como ese conocimiento de lo que el Padre estaba diciendo y de lo que el Padre estaba haciendo. Por eso es que nosotros podemos operar en ese mismo nivel. Si nosotros nos dejamos realmente guiar por el Espíritu Santo bajo su unción, quiere decir que entonces nosotros vamos a poder hacer exactamente eso mismo que hizo el Señor Jesucristo. No decir nada que no estemos escuchando que está siendo dicho, ni tampoco vamos a hacer nada que no estemos sabiendo que está siendo fraguado o ejecutado en la esfera de lo sobrenatural. Es algo por lo que yo te he dicho que cuando, digamos, que ya no nos manejamos de la misma manera, es decir, que no vamos a actuar en consecuencia de las situaciones que pudiesen parecer emergencia. Es decir, tú nos puedes hablar y nos puedes decir, ¿sabes qué? Tengo una necesidad, necesito que oren por mí o estoy pasando esta situación. Necesitamos evidentemente depender del Espíritu Santo y decir, ok, Espíritu Santo, ¿qué estás haciendo qué está sucediendo en la esfera de lo sobrenatural en este aspecto en particular? Para que yo actúe en consecuencia de lo que se está haciendo en esa esfera. ¿O qué quieres que yo exprese que sea la voz de Dios
la que está hablando a través de nosotros. Es decir, lo que yo estoy escuchando que está siendo dicho es lo que queremos expresarte. Si nosotros aprendemos a movernos en esa dimensión, bajo esa unción y bajo esa guía del Espíritu Santo, ¿qué crees que es el resultado que se va a obtener? Pues que realmente siempre vamos a tener la victoria en cualquier circunstancia y en cualquier situación que se nos presente. ¿Por qué? Porque vamos a hacer exactamente lo que está sucediendo en la esfera de lo sobrenatural. Simplemente nos toca a nosotros ser esos canales que distribuyen lo que en esa esfera está sucediendo. Vamos a hablar lo que se está hablando en esa esfera y vamos a actuar y a hacer lo que en esa esfera ya está siendo hecho. Nosotros somos esos simples canales que vamos a ejecutar la voluntad de Dios. Entonces, tú puedes ver realmente lo importante que es dejarnos guiar por ese Espíritu Santo que vino con esa función específica de llevar orientación a nuestros pasos para que nosotros no erremos el camino. Entonces, cualquiera que sea la situación que pueda venir a tu vida, déjate guiar por el Espíritu Santo. Pídele, dame esa habilidad y esa capacidad que estuvo en el Señor Jesucristo para que yo pueda hacer exactamente lo que Él hizo y entonces yo pueda ser su digno representante, ese representante fiel que Él está esperando que yo sea. Vamos a Juan capítulo 17, voy a leerte los versículos 1 al 3, es cuando Jesús ora por sus discípulos. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí quiero parar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo en esa oración que hacía por sus discípulos, que es una oración que está expresada sobre ti, sobre mí, porque nosotros llegaríamos a ser esos discípulos también. Eh, no sé si te sonaría descabellado que yo te dijera que tú y yo podemos dar vida, porque acá tú puedes ver que el Señor Jesucristo está expresando de sí mismo que a Él le había sido dada potestad sobre toda carne para dar vida eterna. No sé si entonces te sonaría descabellado si yo te digo, tú puedes dar vida también. Si somos representantes, debemos serlo en todo. Entonces, yo pensaría que tú y yo podemos dar vida. ¿Por qué? Porque está hablando acerca de esa vida eterna. Y ahí mismo está aclarando a qué se refiere esa vida eterna. La vida eterna, dice, es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Entonces, desde esa perspectiva, lo que te toca a ti y me toca a mí es transferir esa vida y esa vida va a ser acercada a las personas y las personas van a recibir esa vida eterna a través del conocimiento que tengan de Dios y de Jesucristo. Entonces, entendemos, ahora podemos entender el nivel de encomienda que Jesús nos dejó. O sea, cuando Él nos dice, bueno, vayan y hagan discípulos y compartan y hagan esto, tú puedes ver el nivel de encomienda que está sobre nuestros hombros. Debemos hacer lo que Él hizo, las señales, los milagros, las maravillas, tenemos que impartir vida, tenemos que acercar el perdón de los pecados, tenemos que representarlo fielmente, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Entonces tú puedes ver ahora el peso que hay sobre nuestros hombros cuando nosotros hemos decidido ser esos discípulos. La ventaja es que evidentemente tenemos al Espíritu Santo que fue el mismo que estuvo sobre el Señor Jesucristo, operando en él y a través de él. Entonces, yo te explicaba hace un momento que entonces no debemos descartarnos ni desacreditar nada que el Señor nos mande a hacer porque tenemos la capacidad delegada de Él a través del Espíritu para cumplir cabalmente cualquier encomienda que nos sea otorgada o cualquier llamado que el Señor nos haga. Muchas veces, como yo te decía, no nos animamos a hacer las cosas porque creemos que no somos capaces de llevarlas a cabo. No es coincidencia que en la congregación hayamos pasado el momento en el cual fuimos invitados a bajarnos de la barca y a caminar sobre las aguas, porque precisamente es un paso evidente que nosotros debemos dar penetrando la esfera de lo sobrenatural.
para que entonces nosotros podamos vivir en esa dimensión a la cual hemos sido llamados. En Juan 17:18 está diciendo el Señor Jesucristo, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Para qué nos envió entonces el Señor Jesucristo? Pues evidentemente para hacer exactamente lo que Él hacía. Entonces, tú y yo tenemos ese nivel de encomienda de parte del Señor Jesucristo. En Juan 15, versículos 12 y 17, está diciendo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Eso es algo que también nos está mandando a ser representantes fieles en ese nivel de amor que Él expresó a las personas. Él nos manda a amarnos entre nosotros, pero como Él nos amó. Y entre nosotros no solamente estaba expresando que debíamos amarnos entre los que fuésemos discípulos. Tú puedes ver que Jesús expresaba amor a cualquiera que se le paraba enfrente. Y por eso entonces tú puedes ver que cuando Jesús decía, bueno, ama aún a tus enemigos y bendícelos y haz esto y haz lo otro, es porque tenemos la misma capacidad de amar que estuvo en Él. Podemos amar como Él nos amó, porque su esencia ha sido transferida en nosotros y el Espíritu Santo que lo llevó a amar a ese nivel está en nosotros. Te va a ir enseñando la manera correcta de amar porque Él estuvo presente en los momentos en que Jesús amó a todo aquel que se le acercó. Entonces podemos ver que a través de ese amor, Él se movió en esa misericordia con las personas para hacer las señales, los milagros y para responder a toda necesidad que había en las personas que se acercaban a Él. Entonces, otra de las cosas en las que debemos representar fielmente al Señor Jesucristo es en el nivel de amor que Él tuvo para con las personas. En Juan 17:22 está diciendo, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Y les he dado a conocer tu nombre, eso está en el versículo 26, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces tú puedes ver que la capacidad de amar, Él finalmente ya le está poniendo. Aquí está la manera en que Él está transfiriendo ese amor para que tú y yo podamos amar como Él amó, nos podamos amar entre nosotros como Él nos ha amado y entonces no hay ninguna limitación. Aparte, el nivel de gloria que operó en Él nos la ha dado a nosotros. Entonces, no hay limitaciones para que tú y yo podamos ser esos fieles representantes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como íbamos a responder dos preguntas al inicio, ¿de quién somos representantes fieles? Pues del Señor Jesucristo. De Él somos esos representantes. ¿Y ante quién tenemos que ser representantes? Pues evidentemente ante los incrédulos. Porque, por ejemplo, si tú haces señales y maravillas ante la congregación, por decirlo así, ¿qué va a suceder? Evidentemente eso lleva propósitos también cuando las cosas suceden dentro de la congregación o en el ámbito del mover de la congregación. Pero primordialmente tiene el propósito de alcanzar a los incrédulos. Cuando suceden dentro de la congregación, lo que va a hacer es que va a fomentar que tu fe crezca, que tu conocimiento de Él se desarrolle, pero con la intención de que tú también te muevas en ese nivel y de que tú seas también un fiel representante como lo está haciendo quien esté llevando a cabo las señales y las maravillas. ¿Ok? Entonces, como yo te decía, hay señales que marca la palabra, que son señales que nos siguen a nosotros cuando somos discípulos de Jesucristo. En las manos puedes tomar serpientes, si bebieres cosa mortífera no te dañará, sobre los enfermos vas a poner las manos y van a sanar. O sea, hay señales que están inherentes a cualquiera que sea discípulo de Jesucristo para que pueda ser fiel representante. Pero hay cuestiones en las cuales de alguna manera
estamos tal vez con ciertas limitaciones, porque Él también nos ha mandado a caminar en unidad y en una dependencia y en una interacción con el resto del cuerpo de Cristo. De tal manera que entonces nosotros necesitemos de los demás. Ese sería el punto a lo mejor en el cual tú y yo estaríamos limitados para hacer exactamente lo que Cristo hizo, pero tiene el propósito de que dependamos los unos de los otros. Pero si hay un momento en el cual tú tengas que funcionar por una instrucción directa del Señor, no importa que tal vez no tengas todas las habilidades o capacidades en ti, pensando tú de ti mismo, pero el Señor te va a habilitar y a capacitar en ese momento para que tú hagas las cosas y las lleves a cabo y seas ese fiel representante de Jesucristo. Entonces, debemos imitar y superar al Maestro. Esa es nuestra encomienda, hacer exactamente lo que Él hizo, pero hacer cosas mayores. Entonces, la frase que yo te empecé diciendo, podemos imitar y superar al Maestro siempre y cuando operemos bajo la unción del Espíritu Santo, es una realidad en tu vida y en la mía, si es que nos decidimos a creer lo que la palabra de nuestro Dios dice y la encomienda, aceptamos la encomienda que Él ha depositado sobre nosotros.